Vamos a hablar en esta ventana Euskadi de presupuestos, no solo de números, porque los presupuestos son decisiones económicas, pero también son decisiones sociales. Todos recordamos los posteriores a la crisis de 2008, aquellos de los recortes. En esta crisis, por el contrario, el gobierno vasco acaba de aprobar el mayor presupuesto de su historia, 14.250 millones de euros. Porque estamos en una crisis, ¿verdad? Pedro Azpiazu, consejero de Economía y Hacienda, Arratsaldeón. Arratsaldeón, yo no diría que estamos en una crisis. Yo creo que hay cierta tendencia a hacer alarmismo de la situación económica. No digo que la situación económica sea buena, es una situación con muchísima incertidumbre, pero creo que la economía vasca está creciendo y lo está haciendo a un ritmo importante, lo está haciendo al 4,3% este año, generando empleo, y el año que viene prevemos que lo vaya a hacer también en un 2,1%, ¿no? Es verdad que hay una ralentización o un frenazo del crecimiento económico, pero todavía incluso el crecimiento económico del año que viene nos va a generar unos 12.000 empleos, ¿no? Entonces se puede decir, bueno, estamos peor de lo que nos gustaría, pero no estamos en una situación de crisis ni de catástrofe, mucho menos. Pero el Lehendakari reconoció el lunes que podríamos llegar a una recesión. Él dijo transitoria, que estamos preparados, dijo también, pero habló de recesión, cosa que a usted no le hemos escuchado hasta el momento. Bueno, no es que me resista especialmente, pero yo, si dijera que va a haber una recesión, todo el mundo pensaría que, vamos a ver, de que estamos fatal. Yo lo que quiero decir, como decía el Lehendakari, de haber alguna sería transitoria y saldríamos pronto. Es cierto que el entorno, que está teniendo una situación un tanto recesiva, por ejemplo el caso de Alemania o el caso de Italia, pues nos va a afectar también. No somos una isla y nos va a afectar en este sentido. Pero nuestros digamos, fundamentos económicos entiendo que son bastante sólidos para crecer al ritmo que pensamos que vamos a crecer el año que viene. ¿Que haya algún trimestre de crecimiento negativo? Pues no digo que no, pero en todo caso será, insisto, transitorio y saldremos rápidamente, ¿no? En Madrid, el PNV le advierte a Pedro Sánchez de que la situación económica mundial empeora, que el FMI ha rebajado las previsiones económicas de España. Le dijo Esteban concretamente: cuidado, presidente, con las medidas que adoptemos. Seamos prudentes y equilibrados. ¿Consejos vendo que para mí no tengo? Bueno, yo soy prudente, yo nací el día de San Prudencio, con lo cual lo llevo en el cuerpo, ¿no? Es decir, yo creo que prudente hay que ser, pero también hay que conocer un poco cuál es la realidad, cuáles son nuestras competencias, qué es lo que tenemos que hacer, con qué recursos contamos, y yo creo que hay que hacer frente a todos los retos que tenemos, bueno, pues con prudencia sí, pero con recursos también, ¿no? Es lo que hemos intentado hacer, un presupuesto que va a crecer en un 8,7%, yo creo que un ritmo bastante importante y que nos va a permitir hacer frente a nuestras competencias, que son muchas e importantes: la salud, la educación, las políticas sociales, ¿no? Inversión, I+D, I+I, etcétera. Tenemos que hacer con recursos y, bueno, yo creo que además en este momento en que las desigualdades y las situaciones de mucha gente por el tema de la inflación se están poniendo más de manifiesto, también tenemos que llevar ayudas o, digamos, partidas compensatorias, de políticas compensatorias a estas situaciones, ¿no? Para que efectivamente esas situaciones un poco de más extrema gravedad o de situaciones pues más necesidad se resuelvan, ¿no? Que hay necesidades, supongo que no hay nadie que lo pueda discutir, hay muchos estudios además que lo certifican, pero lo que muchos nos preguntamos es si la recaudación ha sido récord. Cuenta con fondos europeos, es decir, dinero hay bastante, hay ingresos récord. ¿Por qué se contempla además un endeudamiento de 420 millones más? No, que los tendremos que pagar algún día. ¿Lo hacen por si acaso? No, ¿qué va? No es por si acaso. ¿O tienen pensando ejecutarlo? Por ejemplo, ¿este año han ejecutado esa previsión, esa partida que tenían para endeudarse? Bueno, vamos a ver, todavía no sabemos este año cómo vamos a cerrar, y bueno, pero en principio el endeudamiento que se preveía para el año 22, en principio entendíamos que era necesario para hacer el presupuesto. Y este año también. El año pasado, el año 22, teníamos previsto un déficit del 0,9. Para el año 23 tenemos previsto un déficit del 0,6, es decir, estamos haciendo un esfuerzo, digamos, de contención del nivel de la deuda también. La deuda va a crecer muy poquito, la deuda va a crecer en torno a 400 millones de euros. Tenemos un nivel de deuda muy bajo, tenemos un nivel de deuda que va a estar por debajo del 14%, en torno al 13,5%. Esto es una deuda incomparable con otras comunidades autónomas o otras administraciones públicas. Por lo tanto, utilicemos, porque tenemos necesidades y tenemos proyectos y tenemos retos, y a eso hay que hacer frente. Pero habrá que pagarlo algún día. Evidentemente. El año que viene ya el crecimiento va a ser muchísimo más bajo. Exacto, bueno, pero también con deudas se impulsan políticas que hacen que la economía crezca más, ¿no? Es decir, esto tiene el doble efecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, pues en este momento creo que es necesario
adoptar las medidas y impulsar las inversiones también, aparte del gasto social. Y luego, evidentemente, devolveremos el dinero, pero como le digo, tenemos mucha menos deuda en términos relativos que cualquier otra administración, con lo cual nos cuesta mucho menos. Sí. De hecho, el coste financiero, el coste de los intereses en relación al conjunto del gasto público estará en torno al 1% o poco más del 1%, el 1,3%. Sí. Entonces, eso es muy bajo en cualquier presupuesto público. 7:25 nos vamos a Vitoria a saludar a David Yurre. ¿Qué tal, David? Arratsaldeón. Arratsaldeón, Eva. David siguió ayer la presentación del proyecto de ley de presupuestos a la espera de que el viernes ya conozcamos su contenido al detalle. Vamos con dudas concretas que te quedaron. ¿Qué tal, consejero? Muy bien, Pues está tranquilo, no le voy a preguntar por el bono alimentario ni por el plan renove de ventanas, que ya nos dijo ayer que todavía no está en el EVE. Bueno, puede preguntar lo que quiera, ¿eh? Pero hablemos de la factura energética del gobierno, gas, electricidad. ¿Cuánto ha subido y qué previsión han hecho para el año que viene? Vamos a ver, precisamente el otro día llevamos al Consejo de Gobierno la autorización de un nuevo convenio de electricidad para el conjunto de instituciones del Gobierno vasco y administraciones públicas, empresas públicas, etcétera, y creo que eran 128 millones de euros al año. Esto ha subido sustancialmente. Yo creo que el anterior estaba en torno a 40 millones, que dice que la subida realmente es sustancial. Por lo tanto, el coste de la electricidad no solo cuesta a los ciudadanos, que también, ¿no?, sino que al Gobierno también le cuesta. Van a invertir en medidas, mucho además, ¿no? Van a invertir en medidas de ahorro energético. ¿Cómo esperan compensar esa factura? ¿Qué impacto esperan que tengan? Bueno, la factura primero hay que pagarla, ¿no? Es decir, nosotros tomaremos medidas de ahorro energético, de eficiencia energética, tomaremos medidas, también están establecidos ciertos, restricciones a la hora de utilizar la energía o el aire acondicionado, etcétera. Bueno, pues utilizaremos todo esto y trataremos un poco de ser, ahorradores en materia energética y gastar lo menos posible. Pero en todo caso, la energía está subiendo un montón y esa factura la tenemos que hacer frente. Otra de facturas. Han previsto 1.800 millones de inversión, pero las obras ya no cuestan lo que costaban antes. Se han encarecido las materias primas, el gasto energético. ¿En cuánto se traduce esto? ¿Tienen hecho algún cálculo? No, vamos a ver, que suben las obras públicas, eso es evidente, ¿no? La inversión pública va a crecer en torno al 14,5%. Creemos que este aumento no es solo un aumento nominal, sino que es un aumento también en términos reales. Es decir, que esto va a dar para cubrir el coste de la inflación, que esperemos además que vaya bajando a lo largo del año que viene, y para hacer obras adicionales, ¿no? Yo creo que esto es un tema importante. La inversión siempre ha sido una apuesta del Gobierno y en eso estamos también. Creemos que es un momento para recuperar y superar incluso los niveles de inversión que había anterior a la crisis anterior, ¿eh? Otra duda, ¿han previsto una partida para ampliar la rebaja del 50% en el transporte público para el próximo año? Pues mire, todavía no lo hemos previsto porque en principio no hay un acuerdo en lo que definitivamente se va a hacer en esta materia, ¿no? Tendrá que haber un acuerdo, además tendrá que haber un acuerdo, yo creo que interinstitucional, tendrá que haber un acuerdo en el marco de la autoridad del transporte, y cuando se tenga ese acuerdo, dependiendo qué acuerdo se adopte, pues instrumentaremos los recursos que hagan falta para llevar esa política adelante. ¿Y usted qué ¿no? cree? ¿Habrá acuerdo? Pues no lo sé. Yo ahí no le puedo avanzar porque a mí, en todo caso, me corresponde decir cuántos recursos podemos poner en la mesa o no, pero no me corresponde tomar la decisión de si va a haber ayudas al transporte o no. Hombre, en principio, la aportación del Gobierno es clave. Bien, las ayudas en principio eran hasta el 31 de diciembre. Hasta ahí no hay ninguna pega. Y si el Gobierno decide seguir con las ayudas en la medida que lo decida a partir del 1 de enero del año 23, pues pondremos los recursos sobre la mesa que tengamos que poner. Bueno. Sobre el fondo para entrar en el capital de empresas, ¿cuánto han previsto? ¿El Fincatus se refiere? Sí. Bueno, pues ahora Fincatus creo que en este momento tiene 260 millones de euros, con la última ampliación que se hizo, y el compromiso que teníamos de esta legislatura era de llegar a los 300 millones de euros. Entonces nos faltarían como 40 millones para llegar a esa cuantía. Entiendo que está para gastarlo. ¿Hay o manejar alguna previsión de entrada en el capital de alguna empresa? Estamos trabajando, ya le diría que, con bastante intensidad. No son decisiones ni fáciles, ni decisiones que creo que se deban adoptar un poco, al tuntún, ¿no? Creo que son decisiones importantes que hay que trabajarlas con tiempo, con detenimiento, con profesionalidad, y es lo que estamos haciendo. ¿En cuántas están? Porque me suena Kaiku, me suena CAF, pero seguro que usted nos lo puede recordar. De momento le suena bien y vamos a esperar un poco, Yo, como comprenderá, estas cuestiones no se pueden desvelar así, de esta manera, pero
Pero bueno, en todo caso, estamos trabajando, denos un margen de confianza al gobierno. Esto es un fondo estratégico, entiendo que ese posicionamiento es estratégico, pero entiendo también que genera dividendos para el gobierno. Bueno, eso está bien, ¿no? Luego, ¿y cuántos son? Bueno, pues no lo sé. Mire, yo sé que con la primera Siempre le pongo en un aprieto, ¿eh? Siempre, pero ¿cómo voy a saber los dividendos si todavía no han repartido los dividendos? Repartieron una parte de dividendos cuando teníamos el 1,14% de CAF y creo que fueron 429.000 euros. Pero no le puedo decir, lo demás no ha habido más, no creo que haya habido más dividendos. De todas formas, lo miraré y si esto le informaré puntualmente. Última pregunta, David, rápidamente. Fondos europeos, 260 millones previstos. La primera vez que hacen una reserva o se consignan fondos europeos en el presupuesto, ¿parece poco? Bueno, vamos a ver. No consignamos en el presupuesto del año 22 porque inicialmente, digo en el presupuesto inicial, porque cuando se hizo el presupuesto del año 22, que era allí a finales del año 21, todavía no había certeza de los recursos que iban a venir, ¿vale? Entonces, a medida que han ido viniendo al año 22 los recursos, lo que hemos ido ha sido ir habilitando y este año lo que estimamos que vamos a ejecutar y van a venir también recursos adicionales son 260. Si vienen más, los habilitaremos y los aplicaremos a los proyectos. 7:31, gracias David. A la vuelta de publicidad, consejero, le pregunto por la negociación política de las cuentas, lo que empieza ahora. 7:35, seguimos hablando con el consejero de Economía y Hacienda sobre el proyecto de ley de presupuestos que tendrá que negociar a partir de ahora. Para empezar, igual con sus socios socialistas, que le están pidiendo, le están pidiendo que prorrogue la subvención al transporte público en 2023. Ya ha dicho usted que todavía no hay nada decidido y que le están pidiendo más deducciones forales por alquiler de vivienda. Dice que tendría un coste de 180 millones y que les ha mandado una propuesta y no les han contestado. Bueno, si son deducciones forales, tiene que pedirlo en otra administración. ¿A usted no le ha llegado ninguna carta de los socialistas pidiendo algo? No. Nosotros hemos presentado el presupuesto en el Gobierno, el viernes lo llevamos al Parlamento y ese va a ser el texto que se va a discutir. Y ya está, es decir, entre los grupos parlamentarios. O sea, yo con el Grupo Socialista tengo ya los presupuestos, en lo que a mí respecta, cerrados y a partir de ahí, pues, ¿qué quiere que le diga, no? Pues no sé si le había llegado una carta y si quería negociarlos con ellos, pero por lo que dice usted no hay nada que negociar ya. No, con el Partido Socialista hemos hablado en el proceso presupuestario y se han hecho los presupuestos, ya no cabe ahí negociación, ya está aprobado. Lo ha aprobado también el Partido Socialista en el Consejo de Gobierno el martes. Y con la oposición, ¿le gustaría repetir con el apoyo de H. Bildu, que se abstuvo, pero bueno, que fue significativo? Bueno, con el apoyo de H. Bildu o de cualquier otro grupo parlamentario. ¿Han empezado ya los contactos, aunque sea alguna toma o algún acercamiento informal? Bueno, siempre hay cosas muy informales, pero no tiene sentido empezar las negociaciones o hablar del presupuesto sin conocer el presupuesto, ¿no? Entonces, insisto, lo aprobamos el martes del Consejo de Gobierno, el martes pasado. El viernes lo vamos a llevar al Parlamento. Creo que el día 2, que es miércoles, empiezan las comparecencias de los consejeros. Yo empiezo con la primera comparecencia, comparecen el 2, 3, 4 los consejeros y consejeras del Gobierno y a partir de ahí todos los grupos parlamentarios tendrán información y conocerán los detalles del presupuesto. Creo que es el momento para poder empezar a hablar ya con datos, con fundamento y con conocimiento del presupuesto. ¿Y qué sensaciones tiene usted por la relación que mantiene seguramente con los responsables de Hacienda de los partidos políticos de la oposición? ¿Hay menor predisposición que el año pasado? Vamos a ver, yo creo que en principio la predisposición formal, al menos por lo que dicen, es buena. Todo el mundo dice que quiere hablar, ¿no? Es decir, y el Gobierno evidentemente también quiere hablar de presupuestos. Yo siempre suelo decir, yo quiero hablar de presupuestos en el marco presupuestario sin salirme de ese marco presupuestario. Y además, es que no puedo salirme del marco presupuestario. Yo no puedo hablar de cosas que no estén en el presupuesto, que no estén en el marco de mis competencias y que no corresponda al Gobierno. Eso por una parte. Y luego también dejo otra cuestión clara, es decir, tenemos mayoría absoluta, ¿vale? Y esto garantiza que los presupuestos vayan adelante. Ahora bien, creo que es bueno para el presupuesto, creo que es bueno para los ciudadanos, creo que es bueno para todo el mundo. Bueno, pues que ante un proyecto de presupuestos que contiene un montón de políticas muy buenas para el conjunto de ciudadanos, diría yo, pues que haya un apoyo bastante más amplio también. ¿Tienen fecha ya para la reunión? No sé si es la comisión mixta de concierto, la de cupo, porque como tienen pendiente, no sé cuál hay que convocar, porque tienen pendiente la ratificación del acuerdo político sobre la nueva ley de cupo y también el impuesto a grandes fortunas.
Sí, bueno, y hay varios, Concertarlo. otros concertar también otros impuestos. Todavía el de grandes fortunas tampoco sabemos muy bien el contenido, entonces habrá que conocer el ¿Y no contenido. saben, no han calculado cuánto pueden percibir No, por no él? sabemos, no conocemos el impuesto, ¿vale? Entonces, sí hay otros de gases fluorados y de plásticos que conocemos y que hay que concertar. Pero aparte de eso, que supondrá una modificación en concierto y que habrá que hacerlo, está pendiente. O hay un compromiso político entre el Grupo Parlamentario Vasco del PNV en Madrid con el gobierno del señor Sánchez para, bueno, pues para negociar una nueva ley de cupo y para ello que haya una comisión mixta de concierto antes del día 20 de este mes. Por nuestra parte estamos trabajando y trataremos evidentemente de cumplir los plazos y de cumplir los compromisos. Antes del día 20. Pues para el presupuesto el plazo es otro, como nos decía usted. Próxima parada el viernes en el Parlamento de Vitoria. Pedro Azpiazu, consejero, se lo iremos contando. Muchísimas gracias por estar en esta Muy ventana bien, Euskadi. es que ricasco a todos hoy.